Hola a todos, el día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio de cantidad de movimiento extraído del libro de Yunus Cengel Mecánica de Fluidos. En este caso, el problema dice así. Un codo reductor en una tubería horizontal es usada para deflectar flujo de agua con un ángulo de 45 grados desde la dirección del flujo mientras acelera. En este caso tenemos la tubería horizontal, se ve solamente parte de ella, está conectada a este codo reductor y tiene una inclinación con un ángulo de 45 grados. Además dice, el codo descarga agua a la atmósfera. En este caso, como esta es la dirección del flujo, en este punto está descargando a la atmósfera. ¿Qué significa eso? Vamos a colocar que esta zona, esta área donde inicia el codo reductor, va a ser el área 1. Y esta zona de aquí, donde está saliendo o termina el codo reductor, viene a ser el área 2. Si acá está saliendo el flujo de agua y está en contacto con el medio ambiente o la atmósfera, eso significa que la presión en este punto 2 va a ser igual a 0 pascales. ¿Por qué motivo? Porque está en contacto con el medio ambiente. Esta presión 2 es la presión manométrica. Seguimos con el problema. Dice, el área transversal del codo es de 150 centímetros cuadrados a la entrada y 25 centímetros cuadrados a la salida. Eso está indicado claramente en el dibujo. La zona de entrada o la zona 1 tiene 150 centímetros cuadrados y la zona 2 25 centímetros cuadrados. ¿Qué más es el problema? Dice que la diferencia de elevaciones entre los centros de la salida y la entrada es 40 centímetros. ¿Qué significa eso? Eso significa que, por ejemplo, en este caso a la entrada, este viene a ser su centro, a la salida, en este caso, este viene a ser su centro, y la diferencia, esta distancia, viene a ser de 40 centímetros. Además me dice que la masa del codo y del agua es de 50 kilogramos. ¿Qué significa esto? Por esta tubería y por el codo reductor va a estar pasando flujo de agua de forma constante, es decir, de por sí hay una masa de agua. Esa masa de agua añadida a la masa del codo reductor va a tener un peso total. En este caso, ese peso va a ser igual a W y eso sería los 50 kilogramos por la gravedad, ¿no? Dicho de otro modo, la masa o la suma de las masas del agua y del codo reductor es de 50 kilogramos. Si lo multiplicamos por la gravedad, tenemos el peso. Muy bien, ya tenemos ese dato que viene a estar en la dirección del eje Y. Vamos a colocar acá las direcciones. Este sería el eje X y este de acá sería el eje Y. ¿Qué más dice el problema? Nos dice, determine la fuerza de anclaje necesaria para mantener la tubería, o en este caso para mantener el codo en su lugar. Considere un factor de corrección de flujo de momento o el factor de corrección de cantidad de movimiento igual a 1.03 para ambos casos, tanto a la entrada como la salida. Muy bien, para esto nosotros tenemos que recordar nuestra ecuación de cantidad de movimiento. Y esa ecuación lo vamos a encontrar en este libro. Te dejo el enlace del libro en la descripción de este video. Viene a ser la ecuación 4.6. Hay diferentes formas de representar esta ecuación. Lo vas a encontrar en cualquier libro de mecánica de fluidos. En este caso yo me voy a guiar de este de acá. Muy bien, entonces dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la sumatoria beta, que viene a ser el factor de corrección, que según el problema es 1.03, por el flujo másico, que viene a ser la multiplicación de la densidad por el caudal, por la velocidad a la salida, y eso menos la sumatoria de lo mismo, pero por las velocidades de entrada. Esto lo tienes que desarrollar tanto para el eje X como para el eje Y. Voy a desarrollar primero, en este caso, para el eje X. Entonces planteamos acá y decimos así. Para eje X. Y planteamos la ecuación. En este caso sería así. Sería sumatoria de las fuerzas en X. Esto va a ser igual a la sumatoria del factor de corrección, que es 1.03, por el flujo másico, que viene a ser la densidad por el caudal, multiplicado por la velocidad a la salida. Esto viene a ser todo lo que corresponde a la salida, menos la sumatoria de exactamente lo mismo, el factor de corrección por el flujo másico, que viene a ser densidad por caudal, por las velocidades a la entrada. En este caso solamente tenemos una velocidad a la salida y tenemos una velocidad a la entrada. ¿Qué
¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo siguiente que vamos a hacer es colocar todos los datos que tenemos a continuación. ¿Qué datos nos da el problema? El problema nos dice, por ejemplo, que el flujo másico es de 30 kilogramos por segundo. Este dato acá, ¿no? Que vendría a ser esto de aquí. Esto vendría a ser flujo másico, según la ecuación que hemos visto en el libro. Flujo másico, la multiplicación de densidad por caudal. Entonces el flujo másico, esto viene a ser igual a 30 kilogramos por segundo. ¿Qué otro dato me da? Me da las áreas. En este caso tengo aquí el área 1, que viene a ser 150 centímetros cuadrados. Y además tengo el área 2, que viene a ser igual a 25 centímetros cuadrados. Y además ya tengo información de que la presión 2 es igual a 0 pascales. Vamos a reescribirlo acá para no olvidarnos. Presión 2 igual a 0 pascales porque viene a ser la presión manométrica que está en contacto con el medio ambiente. Nosotros, para poder trabajar con estos datos, tenemos que convertir las áreas a metros cuadrados. Y esta es una conversión bastante fácil, que simplemente es dividirlo entre 10 a la cuarta, porque centímetros es 10 a la menos 2, 10 a la menos 2 al cuadrado, 10 a la menos 4. Esto sería igual a 0.015 metros cuadrados, y en el caso del área 2 sería 0.0025 metros cuadrados. Muy bien, lo siguiente que tenemos que hacer es poder analizar cuáles son las fuerzas que están en el eje X. Nosotros, antes de plantear la sumatoria de fuerzas, tenemos que definir un volumen de control. Y ese volumen de control, en este caso, va a ser la parte interna del codo reductor. Entonces acá voy a limitar mi zona en la cual voy a analizar toda esta parte interna con líneas punteadas. Y a esto lo voy a llamar volumen de control. Muy bien. Sobre ese volumen de control, ¿qué fuerzas en el eje X existen? Existe una fuerza, en este caso por el flujo, aquí a la entrada, y debería haber también una fuerza a la salida. Vamos a analizar a continuación esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza? ¿O a qué es igual la fuerza? Nosotros sabemos que la presión es igual a fuerza sobre área. Esta ecuación la debes conocer. De acá, si despejamos la fuerza que vamos a tener que la fuerza es igual a la presión por área. ¿Correcto? Entonces, si nosotros analizamos esta fuerza en el eje X, va a ser la fuerza que está ejerciendo por esta área de acá, que viene a ser el área con la cual el flujo de agua está ingresando al codo reductor, que viene a ser el volumen de control en este caso. Aquí en esta área, ¿tenemos una presión? Claro que sí, tenemos una presión que la tenemos que calcular. Lo mismo va a suceder aquí a la salida. Vamos a tener un área y también una presión. Pero esa presión, ¿a qué es igual? Es igual a 0. Por lo tanto, en este caso, si la presión es 0, 0 por el área va a ser 0, con lo cual la fuerza a la salida, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0. Entonces solamente voy a tener una fuerza aquí a la entrada, vamos a colocar fuerza de X1, y a la salida no tengo ninguna fuerza, porque como la presión es 0, automáticamente cualquier fuerza va a ser nula. ¿Qué otra fuerza más tenemos? Para que esto esté en equilibrio, va a haber una reacción en el sentido contrario de la fuerza X. A este sentido contrario, a esta fuerza, le voy a llamar una reacción en X. Esta reacción viene a ser parte de la fuerza que corresponde al anclaje, que está acá. Es parte de la fuerza que yo tengo que analizar. Con ello, este codo reductor se mantendrá en su lugar. Muy bien, sabiendo eso, vamos a reemplazar las fuerzas que corresponden en el eje X. Entonces, en el eje X yo voy a tener la fuerza de X, que viene a ser igual a la presión 1 por el área 1. ¿Por qué motivo presión 1 y área 1? Porque estamos analizando en este caso, que viene a ser la entrada donde está la sección 1. Eso menos la presión 2 por el área 2. Sin embargo, como esto es 0, automáticamente toda esta multiplicación va a ser nula. ¿Qué más tenemos? En este caso, menos la reacción en X. ¿Por qué tiene signo negativo? Porque está yendo en sentido contrario a nuestro eje que hemos planteado inicialmente.
Positivo todo lo que va a la derecha, negativo todo lo que va a la izquierda. Y eso tiene que ser igual a la sumatoria de beta por el flujo másico por la velocidad a la salida. Muy bien, de acá como la densidad y densidad y caudal son iguales y además el factor de también es igual, nosotros podemos factorizar eso. Factorizándolo tendríamos así, sería la densidad por el caudal por el factor multiplicado por la velocidad a la salida menos la velocidad a la entrada. ¿Ok? Simplemente estamos factorizando. Y todo esto acá es la sumatoria de fuerzas. Muy bien, ¿qué nos quedaría acá? Nos quedaría que la presión 1 por el área 1 menos la reacción en X, esto tiene que ser igual a la densidad por el caudal, que es el flujo másico, que en este caso me lo dan que ya es 30 kilogramos por segundo. Eso multiplicado por beta, que viene a ser 1.03, y eso por la velocidad a la salida menos la velocidad a la entrada. Entonces, para yo calcular esta reacción en X, me basta solamente con calcular las velocidades. ¿Cómo calculo las velocidades? Lo vamos a hacer a continuación. En este caso, nosotros tenemos que el flujo másico es 30 kilogramos por segundo, pero también sabemos que ese flujo másico es igual a densidad por caudal. Si el flujo másico es 30 y la densidad, en este caso que estamos trabajando con agua, porque acá dice es agua, es 1000, vamos a tener que el caudal va a ser igual a 30 sobre 1000. ¿Y esto qué es igual? Esto sería igual a 0.030 metros cúbicos por segundo. Ese sería el caudal. Teniendo el caudal y teniendo las áreas, yo puedo calcular las velocidades, porque tú sabes por continuidad que caudal, ¿a qué es igual? Es igual a velocidad por área. Tienes esta ecuación de aquí. Muy bien, acá como tengo el área 1 y tengo el caudal, voy a calcular ¿qué cosa? La velocidad 1. Con esta ecuación de acá, si tú reemplazas o despejas velocidad 1, vas a tener lo siguiente. Velocidad 1 va a ser igual al caudal dividido entre el área 1. ¿Qué significa esto? Que esto va a ser igual a 0.030 dividido sobre el área 1, que viene a ser 0.015. Y esto es igual a 2 metros por segundo. Análogamente, hacemos lo mismo con la velocidad 2, que debería de ser caudal sobre área 2, que esto sería 0.030 dividido entre el área 2, que viene a ser 0.0025, y esto es igual a 12 metros sobre segundo. Con esto ya tengo la velocidad 1 y la velocidad 2. Esto significa además que vienen a ser las velocidades de entrada y la velocidad de salida. Entonces, la velocidad 1 va a ser la velocidad de entrada, que ya la tendría acá, y la velocidad 2 sería la velocidad a la salida. Muy bien, vamos a reemplazar esos valores y tendremos lo siguiente. Tendremos que la presión 1 por el área 1 menos la reacción en X, esto es igual a 30 por 1.03 por la velocidad a la salida, que en este caso es 12. Pero esta velocidad a la salida tiene que ser en el eje X. ¿Por qué? Porque estamos analizando, recuerda, para el eje X. Vamos a dibujar esta parte aquí, y acá yo tengo la velocidad. Esa velocidad a la salida, que es la velocidad 2, ¿a qué es igual? Hemos calculado que es igual a 12 metros sobre segundo. ¿Qué tenemos que hacer si estamos analizando solamente el eje X? Tenemos que descomponer. Descomponiendo la velocidad, sabiendo que este ángulo es 45 grados, aquí la velocidad va a ser velocidad de salida o velocidad 2 por el coseno de 45 grados. Y en este caso, en la vertical sería velocidad a la salida por el seno de 45 grados. Nosotros, como estamos trabajando en el eje X, vamos a colocar acá, ¿qué velocidad? Velocidad a la salida por el coseno de 45 grados, menos la velocidad a la entrada. Pero la velocidad a la entrada ya no la vas a descomponer. ¿Por qué motivo? Porque está en el eje horizontal, es decir, está en el eje X. Acá de frente colocamos el valor de 2. Muy bien, entonces, cuando tú tengas una velocidad con un ángulo, recuerda descomponerla en el eje que estás analizando. Muy bien, para calcular la reacción en X, ¿qué me hace falta?
Yo ya conozco la velocidad a la salida, que cuánto es, aquí está, 12 metros por segundo. Ya conozco el área 1, que cuánto es, 0.015 metros cuadrados. Me faltaría solamente calcular la presión 1. Si yo reemplazo la presión 1, tengo todo y con ello obtengo la reacción en X. ¿Cómo calculo esa presión 1? Esa presión 1 la vamos a calcular con la ecuación de energía. Vamos a subir esto un poco, manteniendo la gráfica, y acá vamos a plantear nuestra ecuación de energía en este lado. ¿De dónde a dónde vas a aplicar la ecuación de energía? La vas a aplicar desde 1 hasta 2, de la siguiente forma. Nosotros sabemos que la ecuación de energía se escribe así. Sería presión 1 sobre densidad por gravedad más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más Z1. Esto tiene que ser igual a la presión de 2 sobre la densidad por la gravedad más la velocidad de 2 al cuadrado, todo esto sobre 2 veces la gravedad, más Z2. En este caso vamos a desperdiciar las pérdidas. Vamos a asumir que no existen. Y lo que vamos a hacer a continuación es simplificar esta ecuación de energía. Muy bien, nosotros sabemos que la presión 2 aquí es igual a 0 pascales, con lo cual esto se elimina. Asimismo, vamos a plantear que aquí en el centro de la tubería de la entrada va a ser mi nivel de referencia. Y ese nivel de referencia lo vamos a ubicar a 0 metros. Si ese nivel de referencia, que viene a ser Z1, sería 0, esto va a ser 0, eso significa que Z2, que está aquí en la parte superior, ¿a qué va a ser igual? Aquí está, va a ser igual a 40 centímetros. Entonces, como tiene que estar todo en metros, eso va a ser igual a 0.4. Muy bien, ahora, ¿tú conoces la velocidad 1? Claro que sí, mira, aquí ya la calculamos. Velocidad 1, que viene a ser 2 metros por segundo. ¿Conoces la velocidad 2? También conoces la velocidad 2, lo hemos calculado acá, que es 12 metros por segundo. Entonces, esos valores los vas a reemplazar aquí y con ello vas a calcular la presión 1. Finalmente, la presión 1, ¿a qué va a ser igual? Densidad 1000, gravedad 9.81. Eso va a pasar a multiplicar cuando todo pase a este lado de la siguiente forma, ¿no? Entonces vamos a plantear acá la ecuación. Sería velocidad 2, que viene a ser 12 al cuadrado sobre 2G, más 0.4, que está acá. Este que está sumando pasa a restar, sería menos velocidad 1, que viene a ser 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y ahora sí a multiplicar la densidad por la gravedad. Operando esto, vamos a obtener que la presión de 1, ¿a qué es igual? La presión de 1 es igual a 73.924 pascales. Listo, ya tenemos la presión 1. ¿Qué vas a hacer con esta presión 1? Lo vas a llevar aquí, a esta ecuación, y lo vas a reemplazar. Reemplazando, vamos a cambiar aquí el color, ¿qué vas a tener? Vas a tener lo siguiente. Acá sería 73.924 multiplicado por el área 1, que viene a ser 0.015, menos la reacción en X, que viene a ser la reacción en X del anclaje. Esto es igual a 30 por 1.03. Eso multiplicado por 12, que viene a ser la velocidad a la salida, coseno de 45, ya que tiene un ángulo a la salida, menos 2. Operando esto, obtenemos la reacción en X. Y esa reacción es igual a 908.46 newton. Muy bien. ¿Ahí acaba el problema? No. Hemos analizado solamente para el eje X. ¿Qué me falta? Me falta el eje Y. Así como tenemos una reacción en X, también vamos a tener una reacción en Y. Y en este caso, ¿por qué dibujo la reacción en Y hacia arriba? Porque hay una fuerza hacia abajo que viene a ser el peso. Entonces, para que esto se mantenga en su lugar, ya que es una condición del problema, voy a colocar la reacción en Y hacia arriba. Y vamos a colocar aquí lo mismo. Vamos a elevar esto un poco y acá vamos a plantear lo siguiente. Para el eje Y, la ecuación va a ser la misma. En este caso va a ser sumatoria, ahora fuerzas en Y, tiene que ser igual a la sumatoria del factor de corrección multiplicado por el flujo másico por la velocidad de la salida, menos la sumatoria del factor de corrección por el flujo másico por la velocidad a la entrada. Vamos a analizar qué fuerzas en Y tenemos. Las fuerzas que tenemos en Y vienen a ser primero el peso. Vamos a regresar acá, que viene a ser el peso.
El peso a que es igual es la masa por la gravedad. Entonces vamos a escribir eso. En este caso, la masa por gravedad. Pero date cuenta de una cosa. Todo lo que va hacia abajo es signo negativo y lo que va hacia arriba va con signo positivo. Como el peso está yendo hacia abajo, sería menos. En este caso sería menos 50 por la gravedad. La reacción es otra fuerza, viene a ser la reacción del anclaje, más reacción en Y. Listo. ¿Qué otra fuerza más tenemos? Acá, por el flujo de agua, a la entrada ya no tenemos en Y, solamente está en dirección X. Y aquí a la salida, como la presión es cero, también se va a anular. Es decir, que nuestra sumatoria de fuerzas solamente están dadas por el peso y la reacción. Esto tiene que ser igual a ¿qué? A la sumatoria de fuerzas que van a ingresar menos la que van a salir, que estas ya dependen del flujo. En este caso, como beta y el flujo másico son lo mismo, lo podemos factorizar. Vamos a colocar acá flujo másico y el beta, y acá sería velocidad a la salida menos velocidad a la entrada. Muy bien. En este caso, reemplazamos los valores que ya conocemos. Aquí sería 50G más la reacción en Y. Flujo másico, en este caso es 30 multiplicado por beta, factor de corrección que es 1.03. Y la velocidad a la salida. En este caso, esta velocidad a la salida tiene que ser ¿qué cosa? La velocidad, aquí está, en el eje Y, que viene a ser velocidad a la salida, seno de 45 grados, menos la velocidad a la entrada. A la entrada, ¿tenemos velocidad en el eje Y? No, no lo tenemos. Por ese motivo, aquí sería menos 0. Listo. ¿Conocemos la velocidad de la salida? Claro que sí, viene a ser 12 metros por segundo. ¿Conocemos la gravedad? Claro que sí, que es 9.81. Reemplazamos y obtenemos finalmente, vamos a elevar esto acá, obtenemos finalmente que la reacción en Y va a ser igual a 752.69 newton. Entonces ya tenemos nuestras fuerzas. Vamos a tener primero, vamos a hacerlo aquí con otro color, fuerza de la reacción en X y otra que viene a ser acá la reacción en Y. Esta viene a ser las fuerzas que necesita el anclaje para que se mantenga en su lugar. Como tenemos fuerzas tanto en el eje X y en el eje Y, vamos a tener una fuerza resultante. A eso lo vamos a llamar reacción total. ¿Ok? La resultante. Y a este ángulo le vamos a llamar teta. ¿Cómo podemos calcular esta resultante total? Esa resultante total lo podemos hallar calculándolo con Pitágoras. ¿Cómo sería acá? Sería la reacción de x al cuadrado más la reacción de y al cuadrado, todo eso raíz cuadrada. Como acá conoces la reacción y acá conoces la reacción, simplemente reemplazas en esta ecuación y finalmente vas a obtener ¿qué cosa? Que la reacción total del anclaje va a ser igual a 1179.77 newton. Listo. Ahora, ¿cómo calculo yo el ángulo teta? Este ángulo teta va a ser igual al arco tangente ¿de qué? Cateto opuesto, que viene a ser R de Y, sobre cateto adyacente, que viene a ser R de X. Operas esto y finalmente vas a obtener que el valor de teta es igual a 39.64 grados sexagesimales. Y esta sí sería la respuesta final al problema. Entonces recuerda plantear primero tu ecuación de cantidad de movimiento y apoyarte en la ecuación de continuidad, apoyarte en la ecuación de conservación de la energía y luego reemplazar los valores que corresponden. Recuerda también que para que esto se quede en su sitio, tienes que colocar una reacción en el eje X y una reacción en el eje Y, que son los valores que al final obtendrás para tener la fuerza resultante. Si tienes cualquier duda o consulta con este problema, por favor escríbelo en los comentarios. Saludos a todos.